Entre Ríos, la orgullosa gaucha provincia argentina. De paisanos bien sencillos y tranquilos en la pialada, se lucen bailando lindo con toda la entrerrianada. Bueno, 40 edición del Festival de Federal, Esencia Guaraní, un conjunto fundamentalmente correntino, que hay varios departamentos por ahí incluidos, y estamos hablando con su director. ¿Tu nombre? José Lescano. José Lescano, que es poeta, según lo que hemos podido ver, también dice sus poemas en el escenario. Bueno, ¿cómo ha sido este encuentro con el público federal? La verdad, a ver, si tengo que marcar un parangón, el año pasado fue, lo que hicimos el año pasado es lo que nos permite estar este año, y es como que un poco nos sentimos más locales, uno deja de ese lado de los nervios de la primera actuación, de la primera vez de estar, y se siente más a gusto, sentimos la comunión con la gente. Yo creo que hay dos cosas que tenemos que lograr con la música, ¿no? Que es alegrar y emocionar. Nosotros apuntamos a ambas cosas, pero por sobre todas las cosas apuntamos a emocionar en un tiempo donde la sensibilidad generalmente no está olvidada, pero es como que está un poco relegada, está un poco dejada de lado por un montón de innovaciones, un montón de cosas que hace que el ser humano se maraville por las apariciones de segundo a segundo de nuevos inventos, ¿no? Tecnológicos por sobre todas las cosas, pero yo siempre sostengo que el mayor universo a descubrir es el ser humano. Cada ser humano es un universo, y a través de la emoción es que uno llega a meterse en el alma del otro y lo está descubriendo de alguna manera. Entonces, es la muestra que nos dio el público con su aplauso, con el acompañamiento a las poesías, a las canciones, y así que más que satisfecho. Recién nos decía el padre Cini que la belleza es una de las formas más directas de llegar a Dios, y la belleza del arte creo que tiene que ver con eso que usted nos dice, y con empezar uno siente que avanzamos tecnológicamente, pero no avanzamos como seres humanos muchas veces. Creo que coincidimos con ese punto de vista. Totalmente. Yo creo que si hay algo que no va a poder ser nunca reemplazado, más allá de las máquinas que aparecen y por ahí deja mano de obra desocupada, porque ocupa el lugar de muchos hombres, pero esa máquina también fue inventada por un hombre, o sea que si hay algo que no puede ser reemplazado es el hombre. Cuando digo hombre, digo ser humano en general. Entonces, y el padre Julián nos enseña tantas cosas, ¿no? Particularmente soy un seguidor de su poesía, soy un seguidor de su lucha, de su trabajo. Lo que el pueblo quiere decir, lo que el pueblo quiere escuchar, andan contando a los vientos tus versos, Paí Julián. Un canto indio de las misiones te acercó el genio de Antonio Sepp, y el verbo ardiente del padre Roque en tu alma criolla sembró la fe. Por eso es que anda tu estampa humilde, mostrando al Cristo que nos amó, y en ese Espíritu Santo artista retosan duendes de la creación. Con tu boina, borla y criolla, lana cruda de los campos, donde el Cordero que es santo redime a la humanidad. Con tu apariencia sencilla, clara, limpia y pura, como el que en las Escrituras nos revela la verdad. Así llegaste, Paí, al corazón de mi pueblo, y dejaste en nuestro suelo tu mensaje de hermandad, haciéndonos realidad el bautismo de los sueños con el agua de tus versos y la luz de tu mirar. La noche le abre un camino a las puertas del silencio, y tu voz sigue su inmenso y eterno peregrinar. Alma dentro de mi gente, río abajo de la vida,
Tu palabra es una herida que busca cicatrizar. El dolor de nuestra raza halla el alivio bendito en el antiguo yuyito de una cultura inmortal. Tu decir es la palabra que la Grey levanta y sueña, hace añares conducirla al más alto pedestal. La salud de un mundo nuevo que despiadados destrozan, esperanzada reposa en tu prédica musical, esperando que las manos solidarias de otros tiempos se pongan a trenzar tientos, hecho lazos de amistad. Va a llegar como el que sueña, va a llegar ese momento en que materia y sentimiento sean una realidad. Va a llegar, estoy seguro, que no se callen tus versos y del fondo de los tiempos arrancanos la verdad, que se desate en la sangre de la carne fuerte y joven el antiguo testamento de ese legado ancestral. Por eso, y Julián, al cantarte te confieso que hasta el fondo de mis huesos ha de llegar tu puñal envenenado, hecho palabras y rezos, para que sangre en el tiempo tu sabia país Julián. Yo siempre digo, la gente que está quedando grande y nos está dejando cosas, es como que nos está dejando el compromiso de la continuidad de ese trabajo que le costó tanto, tan fructífero. Es como que nos limpia un poco el camino y nos enseña a andar indagando en la gente, ¿no? Yo soy docente de profesión, tengo la suerte de poder transmitir lo mismo que trato de transmitir en el escenario, de transmitirle a mis alumnos, y como docente rural tengo un contacto directo con la gente de ese medio y a veces se maravillan por las cosas que uno dice, y yo siempre les expreso a ellos, ¿no? Uno dice lo que está callado en ustedes, ¿no? La poesía de uno es la palabra al silencio largo de esa gente que por ahí no tiene la oportunidad de expresarse, de reclamar en el buen sentido, de hacerse sentir, de decir aquí estoy yo. Yo lo tomo a esto como una obligación, y para mí la música y la poesía es una forma de hacer docencia, y de esa manera es que voy y vamos al encuentro de la gente, ¿no? Bueno, creo que está todo dicho. Trabajos discográficos para este año, ¿cómo cerraron el año pasado y cómo comenzaron este año? El año pasado en realidad fue un año de trabajo con el primer material discográfico que salió el año antepasado. Nosotros lo presentamos en la Fiesta Nacional del Chamamé el año 2013. Presentamos nuestro primer disco que se denomina Senderos del Alma. El año pasado trabajamos con ese disco y bueno, ahora para mediados de año, si Dios quiere, tiene que aparecer el segundo material por el cual ya estamos trabajando y estamos dejando cosas por ahí, con temas propios, siempre dentro de esta línea, ¿no? Con temas propios y temas clásicos, lógicamente, pero siempre dentro de este estilo que tiene nuestra música. Pero lo mejor para Esencia Guaraní, y que sigan disfrutando del público y del escenario y del gusto por decir las cosas propias. Siempre agradezco en forma muy especial a los medios de comunicación. Yo sé que el esfuerzo que hacen los medios de comunicación por estar, uno viene acá y ve caras desconocidas. Bueno, tuvimos la suerte ya de encontrarnos en alguna otra oportunidad con usted. Me estoy llevando algo que también es un camino, es una vía de expresión, y yo valoro muchísimas esas cosas. Valoro muchísimo porque sé el sacrificio que conlleva hacer, como valoro la presencia de cada uno de ustedes, porque sé el sacrificio que hacen para estar acá. Y sin ustedes nosotros bajaríamos de ahí y es como que se terminaría. Así que gracias por darle eco a lo que nosotros intentamos hacer sobre el escenario.
guitarra siempre te andará nombrando en cada rasguido desde el corazón. Gurí que soñaba con ser guitarrero y encontró en tus dedos la mejor lección. La rana espinosa, así te llamaban, uruzucuateño de fina expresión. Tu recuerdo habita las noches del pueblo, arrimándole versos a cada cantor. El creador no muere, se proyecta, perdura, el tiempo fecunda su sueño mejor. Tu Villa Belgrano te ves retornando por la calle larga desde la canción. Conto y Lescano, Pocholo, Mateo, pisándole fuerte a tu diapasón.